sea, bueno, en realidad lo que uno conoce como berrinche lo vamos a hablar como un descontrol emocional de parte del niño, ¿no? Tenemos que pensar que es algo natural que se dé en niños entre los 2 y los 4 años de edad y tiene que ver como con esta explosión emocional que de inmediato todos asociamos al berrinche, ¿no es cierto? Que es como que el niño se desborda emocionalmente y no sabemos nosotros como adultos qué hacer en una primera instancia, ¿no? Por eso se habla siempre de los terribles 2 años, que es cuando comienzan con estas pataletas. Exacto. Y que descubren el efecto que tiene sobre los papás portarse de cierta forma. Claro. Porque yo creo que hay como 2 acciones que ellos toman. Uno es cuando se desbordan efectivamente, y otra es cuando descubren el poder de estos momentos que tienen. Bueno, por eso es tan clave que hablemos de este tema ahora, porque es importante la reacción que tenga el adulto en relación a los berrinches que tenga el niño. El niño está en una etapa de su formación cerebral súper crítico, ¿ya? Por lo tanto, la reacción que tenga el adulto y el manejo que tenga de los berrinches va a ser súper clave para el desarrollo posterior emocional y socioemocional, ¿no?, de este niño hasta su adultez. Ahora, Marcela, ¿por qué se generan? ¿Por qué un niño entra en pataleta, rabieta o berrinche? Bueno, por la edad en que se encuentra el niño, que está en una etapa donde su cerebro se está desarrollando, todavía no ha logrado una autorregulación emocional, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que algo lo frustra o le genera rabia o pena incluso, puede desbordarlo emocionalmente, porque aún no tiene esa capacidad, no ha desarrollado el poder, digamos, de poder autocalmarse, ¿sí? Necesita que un otro externo lo haga por él. O sea, fundamentalmente, fíjate, ahora está escuchando las razones. Yo lo que más recuerdo es la frustración. Claro. El niño cuando se frustra, o sea, La tolerancia a la frustración, famosa. está jugando algo con él y pierde, o sea, te puede armar cualquier berrinche. Eso es frustración. Claro, la frustración, o sea, de algo que no le resulta, ¿no? Y que a los adultos también nos pasa, nos frustramos mucho, ¿no? Y ahora es importante, como les dije antes, cómo se maneja la frustración en el niño, porque si no se maneja adecuadamente, después tenemos adultos con pataletas de adulto, por así decir, ¿no? Que también se frustran mucho y explotan emocionalmente. Entonces, la idea es ayudar al niño cuando está en este periodo crítico para ayudar a autorregularse y no ser adultos pataleteros después. ¿Qué hago yo, Marcela? Veo que mi hija se desborda, empieza con esto, porque grita, ¡ay, el piso! Hablemos después de las pataletas en público, pero primero supongamos que tuvo uno en la casa. La del público es tremenda. ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad el manejo debería ser bastante similar, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, uno como adulto se pone más nervioso cuando es en público y hay personas como mirando y juzgando lo que uno hace. Pero en realidad el manejo debería ser bastante similar. Siempre, primero, por ejemplo, con muchos niños funciona bastante bien la contención física, ya que es tratar de abrazarlo, contenerlo, sobre todo como desde atrás, ¿no? Ayudarlo a respirar, poner una mano en el pecho, calmarnos juntos, porque uno como adulto igual se empieza a alterar, ¿no es cierto? Calmarnos juntos, respirar. Y una vez que el berrinche ya está más calmado, digamos, podemos conversar, y esto es siempre importante, conversar, ponerle palabras a lo que sucedió, ayudarle al niño a comprender qué fue lo que le enojó, por qué le enojó, y así también ayudarlo a encontrar como soluciones a eso que le ocurrió, ¿no? Para que en el futuro también él pueda ir de a poco, ir autorregulándose y conociéndose también. Tenemos preguntas de ustedes a través de las redes sociales. Sofía. Nicole Álvarez nos cuenta que tienen un bebé de 1 año 9 meses y cuando se frustra o enoja se pega manotazos en la cabeza y en verdad los tiene muy preocupados. En nuestro hogar no existe violencia, por el contrario, ella es la vida de nosotros y la protegemos mucho, es hija única. ¿Nos puede dar consejos para poder controlar o ayudar cuando se golpee la cabeza? Muchas gracias y saludos desde Los Ángeles, California. Sí. No es primera vez que escucho esto. Sí. Bueno, lo primero, lo más importante es uno como adulto mantener la calma. Y eso yo diría que es quizás lo más difícil del proceso, porque uno tiende a contagiarse con la emoción del niño. Entonces lo primero es mantener uno la calma y transmitirle esa calma al niño. Tratar de contenerlo físicamente para que no se haga daño, ¿ya? Todavía está súper chiquitito, pero de todos modos igual intentar explicarle después lo que pasó, ¿ya? Y darle como alternativas a cómo podría comportarse en un futuro. Siempre evitar las autoagresiones es importante, protegerlo en ese sentido, ¿ya? Y también, por supuesto, está este niño recién entrando a la edad en donde empiezan las pataletas. Entonces, es posible que esto sea transitorio y después disminuya, si lo manejan adecuadamente los padres, o puede que incluso vaya aumentando. Oye, Marcela, disculpa, pero en casa, Sí. uno ha escuchado muchas veces, déjalo que llore.
déjalo que haga el berrinche, ya se le va a pasar. Ujú. ¿Eso es mito o realidad? ¿Correcto o incorrecto? O sea, es efectivo que se le va a pasar. El tema es qué efecto tiene cuando dejamos al niño que simplemente se le pase por cansancio, ¿no? Porque efectivamente si tú dejas al niño llorar, eventualmente va a dejar de llorar, ¿no? El tema es que con eso no se consigue un aprendizaje o un logro en el fondo en este periodo crítico del desarrollo del niño. Entonces, lo importante es que el niño logre aprender de esta experiencia de la pataleta algo respecto de sus propias emociones, ¿no? Y con eso va aprendiendo a autorregularse. Un niño por sí mismo, si lo dejamos llorar solo, no se va a aprender a autorregular. Necesita que un adulto lo regule, porque él solito no puede. Y en la medida que él va creciendo, ya él solito va internalizando eso y va pudiendo autorregularse solito. En el ¿sí? caso entonces de que nos preguntaba Nicole, cuando comience a golpearse la cabeza, tomarlo. Exacto. Tomarlo y contenerlo. frenarlo para que no siga con este tipo de... Contener, abrazar, mantener la calma uno, ¿no es cierto? Si uno está calmado, el niño se va a calmar más rápido. Eso es así. ¿no? Marcela, respondamos también más preguntas de gente que está conectando con nosotros a través de Facebook. Sofi. Gaby Lennon, que está en Neuquén, dice que tiene la suerte de que su hijo no hace pataletas, pero una sola vez le pasó y le dio un palmazo suave y se le pasó. Ah, buena pregunta. ¿Qué pasa ¿Cuál con es la pregunta? ¿Qué pasa con El palmazo. el palmazo? Con los golpes. Bueno, lo que pasa es que el castigo o el golpe lo que hace es reprimir la emoción. ¿Ya? Y efectivamente la pataleta puede o el berrinche puede detenerse, sin embargo no genera en el niño un aprendizaje respecto de qué le pasó, cómo actuar en el futuro, ¿no es cierto?, cómo regularse emocionalmente. Más bien puede generar temor hacia el adulto que si yo hago cierta cosa me va a golpear, ¿no? Y en el fondo reprime su emoción por temor. Entonces no genera un aprendizaje en el niño. Es Como en el súper supermercado. ¿Te pasó alguna vez en el En el supermercado? cine, supermercado, Cuando se tiran al piso aeropuerto. y gritan y todos los otros papás juzgan. Todos los que están presentes ¿Qué te le miran estará como... haciendo? ¿Qué le habrá... Ahora, hay una cosa. Esto que estamos... Para ir al terreno práctico. Usted es Sí. psicóloga, sí, terreno práctico. Con el primero... Eso es una realidad. Sí. Con el quinto. ensayo. Cuando te Ensayo, pasa ¿no? esto con el tercero, esa calma y esa tranquilidad van variando, de verdad. Sí. Ahora, seguramente tu recomendación es que ojalá siempre permanezca, pero no es tan sencillo porque, o sea, de pronto estás dando de, no sé, de la mamadera uno y el otro está en un berrinche, porque además, como hay voluntad de parte, se da cuenta que no está siendo considerado y a lo mejor el berrinche es aún mayor. Esa parte no es O tan... con el tercero Sí. uno ya los deja. Ya quédate ahí, nosotros nos vamos, ya suficiente. Claro, es que ahí nos vamos a otro tema que es súper importante, que es como la realidad cultural también que estamos viviendo ahora, en donde los papás corren, no tienen tiempo para sí mismos, no hay tiempo para uno mantenerse desestresado. Los adultos cada vez más están en el límite de su estrés, ¿no? Cada vez pasan menos tiempo con sus hijos. El poco tiempo que pasan con sus hijos es para imponerle tareas, lavarse los dientes, entonces tampoco hay tiempo de disfrute, de pasarlo bien. Se ha visto de que los niños van disminuyendo estos berrinches en la medida que van desarrollando más vocabulario, más lenguaje para poder expresar con palabras lo que les pasa. Pero solamente podemos desarrollar más lenguaje y vocabulario en un niño si pasamos tiempo con él, si conversamos con él, si le explicamos cuáles son las emociones que le pasan, hablamos sobre el día a día, etcétera. Entonces también vamos teniendo a veces mucho retraso en la verbalización emocional de los niños porque tampoco hay mucho tiempo para simplemente hablar con ellos, ¿no? Cierto. Sofía, querida, Vamos a leer el comentario de Lucy Márquez, que dice que su nieto está a punto de cumplir 2 años, aún no habla casi nada y cuando quiere algo y no se lo damos, aunque nosotros sabemos a qué se refiere, esperamos que nos lo diga. Aunque nos lo está indicando, le da una terrible pataleta, se pone a llorar y hasta hace arcadas. Cuando lo ha hecho delante de mí, trato por todos los medios de calmarlo y distraerlo a otra cosa, pues es tan fuerte su emoción que casi se ahoga. Sí. Reconozco esas con las arcadas que uno le dan pánico. Sí, y eso es algo que no puede controlar el niño. Si imagínate, tiene 2 años. De verdad que el niño cuando tiene la pataleta lo pasa mucho más mal que el adulto que está ahí, ¿no? El niño se siente desbordado totalmente por la emoción y de verdad que a los 2 años quiere algo y no lo puede tener y se frustra porque no logra entender todavía por qué no lo puedo tener, ¿no? Marcela, el berrinche de 10 años, 9 años, 12 años, ¿tiene la misma connotación que uno de un niño entre 2 y 4?
no es esperable, ¿ya? Y en ese sentido, por eso les comentaba antes, es esperable entre los 2 y los 4. Si ya se alarga después de los 5, de verdad que una sugerencia importante es poder consultar, porque no está dentro de lo esperado que haya tanta desregulación emocional en niños más grandes, ¿ya? También cuando las pataletas son o los berrinches son demasiado agresivos hacia sí mismos, hacia los demás, o duran más de media hora, por ejemplo. Incluso muchas veces golpean a los adultos, al papá, a la mamá. Si hay mucha violencia, mucha agresividad o duran, o sea, es muy difícil calmarlos, después de media hora continúa, ¿no? Eso es recomendable que puedan consultar, porque ya se sale un poco de lo esperado, ¿no? De la norma. Oye, el tema del día de hoy nos tiene llenos de preguntas a través de nuestras redes sociales. Sofi, cuéntanos más. La siguiente pregunta va relacionada con la actitud de los papás. Ingrid Rinche Aravena dice, ups, tengo un sobrino que hizo berrinches hasta casi los 10 años. Debilidad parental. El padre pone orden y la madre llama la atención del padre. La hermana es una dulce sin maña. Yo enloquecía con la actitud de mi sobrino Chucky. Qué buena lo de Ingrid, porque eso pasa de pronto en la pareja. Sí. Y eso es lo peor. Claro, la inconsistencia entre ambos genera confusión en el niño, ¿no? Y le da espacios como para actuar de cierta manera con uno, actuar de otra con otro. Entonces la inconsistencia normalmente no es recomendada, ¿ya? Sí esperamos y siempre sugerimos los psicólogos la mayor consistencia posible de los padres y que si entre ellos no están de acuerdo en algo, que eso no lo vean los niños, ¿no? Que lo conversen y se pongan de acuerdo como entre ellos, ¿ya? Porque justamente puede dilatar la maduración emocional de los niños, ¿no? Correcto. Ahora, como lo dijo nuestra gurú al inicio, ¿cómo nos damos cuenta cuando hay evidentemente un berrinche y cuando hay una manipulación? Pues los niños tenemos, porque todos lo hicimos, en alguna capacidad de manipular a nuestros padres. O, de hecho, con alguno lo hago más que con el otro, por ejemplo. Y eso es manipulación. ¿Cómo percatarse de eso? Bueno, en general consideramos que tan chiquititos, por ejemplo, entre los 2 y los 4, un niño en realidad capacidad de manipulación como tal no está todavía, no es posible, ¿ya? Más la manipulación podría pensarse en niños ya de 8, 9 para arriba, ¿ya? Pero sí lo que pasa con los niños pequeños es que aprenden conductas y respuestas de los padres, y eso para todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Por ejemplo, el niño aprende que si me como toda la comida, mi mamá me felicita, entonces me lo como todo y obtengo el premio, por así decir, que es la felicitación. Y eso también para cosas que de pronto no son buenas consideradas para los padres, como sería la última vez que fuimos al supermercado y lloré, me compraron el helado. Entonces, es como una conducta que se aprende. Claro, no hay manipulación detrás, sino que yo sé que si yo lloro con mi abuela, tengo el helado. Es como algo muy simple en realidad, más que una manipulación. Y eso justamente se puede evitar si es que los adultos se mantienen lo más consistentes posibles en las normas y los límites hacia el niño. Niño berrinche. Cuando digo niño genérico, niño, niña, adulto con algunas condiciones de berrinchero. Depende. Todo depende del manejo que haya en este periodo crítico cuando el niño todavía está en desarrollo. Si al niño lo castigamos o le reprimimos la pataleta y no hablamos de ella, entonces probablemente vamos a tener más adelante conductas similares en un adulto que no conoce mucho lo que le pasa, no se entiende mucho emocionalmente y está más reprimido quizás. Por otro lado, también es posible que si no hay buen manejo de esto, sea un adulto berrinchero, ¿no? Como un adulto que explota fácilmente. Marcela, entonces tú dices, cuando tengamos un berrinche, una pataleta, le explico después. Tú sientes rabia, sí. Lo que te pasa es que tienes rabia, para ir poniéndole palabras a cada una de sus sensaciones, en definitiva. Educarlo en las emociones. Exactamente, como una alfabetización emocional que se le llama, ¿no? Y ahí, en el fondo, la pataleta también nos presenta una oportunidad para que tanto nosotros podamos conocer más a nuestro hijo y el niño también pueda conocerse mejor respecto de qué cosas le generan rabia, cuándo se enoja y cómo poder manejarlo después. A lo mejor no sé si me salgo del tema, pero como me ocurrió lo voy a contar tal cual. Mi primer hijo, no recuerdo si tenía meses o un año, hizo una apnea emocional, sí. Que es horrorosa, porque se quedan sin respirar y yo la verdad que no supe que era mi primer hijo, no supe qué hacer y se lo tiré a mi señora. Mi señora es profesora de educación física, o sea, yo me imaginaba que ella lo agarró tranquilo, prendió la ducha, lo metió debajo del agua y volvió a reaccionar.
esa apnea emocional, porque nos dieron el apellido era emocional, o sea, ¿tenía algo que ver con esto que estamos conversando? ¿Es como primo hermano de esto? Mira, en realidad todo el tema de los berrinches tiene una base también temperamental. O sea, mucho porque hay niños que no presentan berrinches, ¿no? Hay otros que sí. Y el temperamento, es decir, aquello con lo que nacemos, a veces tiene una influencia en que aparezcan los berrinches. Y eso se puede ver, un niño con un temperamento más difícil puede verse desde bebé, desde guaguita, ¿no? A veces son niños con ciclos del sueño más alterados, ciclos como todas sus rutinas de alimentación más alteradas, mucho más demandantes, y quizás, con solo ese dato me cuesta saber, pero si se cumplen todas las otras características, pudiera ser un niño con un temperamento más difícil desde nacimiento, lo cual lo pone como en mayor predisposición para que después pudieran darse pataletas según el ambiente donde tenga que vivir, ¿no? ¿Hay pataletas asociadas con la hora de dormir, tal como estabas tú recién comentando? ¿Tiene que ver estos ciclos? Porque hay niños que a la hora de dormir sale Chucky y ya los tienes acostados y quiero agua, no me despedí, nos falta leer y tienen 30 pendientes. Léeme un cuento. Claro, muy corto, y si es que uno no les da el gusto, empieza el llanto. Y está ese famoso doctor Steele que decía que lloren hasta que se duerman. Un poco terrible para nosotros ahora. Ahora ¿no? es terrible, pero a mí me regalaron ese libro, el Duérmete Niño, cuando todavía uno se vende. Todavía se vende. Sí, bueno, las pataletas pueden ir asociadas a un sinnúmero de situaciones. La hora de irse a dormir puede ser una de ellas, puede ser el tema de la comida, de comer algo rico que quieran o comprar un juguete. Depende mucho del niño, del contexto, de la familia, y efectivamente puede darse a la hora de dormir, que a muchos niños les da temor irse a dormir, ¿no? Entonces, por eso también vamos creando todas estas rutinas como para que el niño vaya de a poquito entrando en el terreno del sueño gradual, ¿no? Y así ya le vaya perdiendo el miedo. Oye, pregunta pesada.